Hola a todos. El problema 450 nos dice, el puntal AB de la escotilla de 1 metro de diámetro ejerce una fuerza de 450 newtons sobre el punto B. Determina el momento de esta fuerza con respecto al punto O. Entonces lo primero que haremos será ubicar el punto O en el cual se van a evaluar los momentos. Tenemos que el punto O está justo en el origen de los ejes cartesianos. Luego debemos identificar un punto conocido dentro de la línea de acción de la fuerza. En este caso tenemos dos, tanto el punto A como el punto B. Por lo tanto, analizaremos el punto A en este caso, ¿sí? Sobre todo porque por teoría sabemos que el vector momento es igual al vector de posición aspa vector fuerza, es decir, un producto cruz entre ambos vectores. Con ello vamos a tener que el vector de posición une el punto en el cual se está evaluando el momento y un punto conocido dentro de la línea de acción de la fuerza. En este caso, la fuerza se dirige desde A hacia B, por lo tanto vamos a considerar el punto A. A este vector llamaremos vector de posición o A. Ahora, para definir este vector de posición necesitamos saber las coordenadas del punto A, ¿sí? Ya que las coordenadas del punto O sí que las sabemos. El punto O está en el origen, por lo tanto será 0, 0, 0 en metros. Mientras que las coordenadas del punto A están regidas por un triángulo rectángulo que se formaría aquí, en este lado, ¿sí? Este vendría a ser el triángulo. Para poder visualizarlo lo vamos a colocar aquí a un costado. Tenemos el centro, que parte desde aquí, tenemos el punto A y una proyección perpendicular. Entonces, este es el ángulo de 30 grados que se está formando, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos que el radio es 0.5 metros. Por lo tanto, el desplazamiento en X será 0.5 por seno de 30 grados. Mientras que el desplazamiento en Y será 0.5 por coseno de 30 grados. Con esto ya podemos definir las coordenadas del punto A. En X, 0.5 por seno de 30 grados. En Y tendremos 0.5 más 0.5 coseno de 30 grados. Y en Z tendremos 0 metros. Con esto ya podemos definir el vector de posición OA, ya que el vector de posición OA es igual a las coordenadas de A menos las coordenadas de O. Ahora nosotros sabemos que aquí están las coordenadas X, Y, Z, y que para uno de estos ejes corresponde un vector unitario de dirección, y para las X, J para las y K para la Z. Por lo tanto, si nosotros restamos las coordenadas de A menos las coordenadas de O, vamos a tener 0.5 seno de 30 por I más 0.5 más 0.5 coseno de 30 grados por J más 0K. Resolviendo esta expresión tenemos que el vector de posición OA es igual a 0.25i más 0.933j. Todo esto en metros. Ahora ya tenemos el vector de posición, nos faltaría el vector fuerza. Para ello voy a necesitar, por teoría sé que el vector fuerza es igual a la magnitud por el vector unitario de dirección, pero también sé que este vector unitario de dirección es igual al vector de posición sobre la magnitud de ese vector. Entonces, para yo definir este vector de posición necesito saber las coordenadas de B, ya que el vector de posición, o en todo caso el vector de dirección, parte desde A y se dirige hacia el punto B. Por lo tanto, para saber yo las coordenadas de B, tendré que su desplazamiento en X es 0. Su desplazamiento en Y viene dado por este triángulo, ¿sí? El cual lo voy a colocar aquí para visualizarlo mejor. Aquí tengo que el diámetro de la escotilla es de 1 metro, ¿sí? Que aquí se está formando un ángulo de 30 grados y aquí tengo un ángulo de 90 grados. Por lo tanto,
Su desplazamiento en Y viene dado por 1 por coseno de 30 grados. Mientras que su desplazamiento en Z viene dado por el valor de la hipotenusa, o sea 1 por seno de 30 grados. Ya con esto colocamos aquí que su desplazamiento en Y será 1 por coseno de 30 grados, o sea coseno de 30 grados. Y su desplazamiento en Z será seno de 30 grados. Todo esto en metros. Teniendo ya el punto B, puedo expresar mi fuerza de manera vectorial. ¿Sí? La magnitud de la fuerza me dicen que es 450 newtons. Y voy a colocar aquí arriba mi vector de posición. Tengo que la fuerza se dirige desde A hacia B, por lo tanto serán las coordenadas desde B menos A. Por lo tanto será 0 menos 0.5 seno de 30, o sea, menos 0.5 seno de 30 grados por I, más coseno de 30 menos 0.5 menos 0.5 coseno de 30 grados por J, más seno de 30 menos 0, o sea, seno de 30 por K. Todo esto sobre la magnitud de este vector. La magnitud viene dada por la raíz de la suma de los cuadrados de cada uno de estos componentes, es decir, menos 0.5 por seno de 30 grados al cuadrado, más coseno de 30 grados menos 0.5 menos 0.5 coseno de 30 grados al cuadrado, más seno de 30 grados al cuadrado. Y aquí cerramos la raíz. Aquí multiplicamos 450 por la componente I entre la raíz y vamos a tener que el vector fuerza es igual a menos 199.82 I. Multiplicamos 450 más componente en J entre la raíz y tendremos que es negativo 53.54 J. Por último, 450 por la componente en J entre toda la raíz y vamos a tener un valor positivo de 399.63 por el vector unitario de dirección K. Y todo esto en newtons. Con esto ya podemos reescribir esta ecuación, ¿no? Vamos a tener aquí que el momento que se produce en el origen es igual al vector de posición OA aspa vector fuerza. Esto a su vez es igual a una matriz de 3 por 3, donde en la primera fila lleva los componentes de dirección I, JK. En la segunda fila lleva los vectores de posición, perdón, los componentes del vector de posición, es decir, 0.25 para las I, en J 0.933 y en K 0. Mientras que en la tercera fila lleva los componentes de la fuerza, en I menos 199.82, en J menos 53.54 y en K 399.63. Y con esto cerramos nuestra matriz. Ahora ya podemos desarrollarla y hallar el valor del momento. Aquí vamos a tener que el momento es igual vector I que multiplica, anulamos fila columna y trabajamos con esta matriz de 2 por 2. 0.933 que multiplica 399.63. ¿Sí? Multiplicamos así. Menos 0 por 53, 0. Menos vector J. Este menos es importantísimo, ¿sí? No se vayan a olvidar. Trabajamos con estos cuatro componentes. Multiplicamos en aspa. Tenemos 0.25 que multiplica 399.63. Menos 0 por 199, es decir, 0. Más el vector K que multiplica. Vector K, anulamos columna fila y trabajamos con esta matriz de 2 por 2. Aquí vamos a tener 0.25 por menos 53.54.
menos 0.933 que multiplica menos 199.82. Y cerramos llaves. Resolvemos lo que tenemos dentro de cada llave y vamos a tener que el momento que produce la fuerza de 450 newtons alrededor del punto O es igual a 373 I menos 99.9 J más 173 K. Y todo esto en newton metro. ¿Sí? Decimales más, decimales menos, tiene que dar unos valores aproximados. Y con esto ya le dimos solución al problema 450. Pasemos al problema 451. El problema 451 nos dice: mediante el uso de un collarín de anillo, la fuerza de 75 newtons puede actuar en el plano vertical con varios ángulos θ. Determina la magnitud del momento que produce con respecto al punto A. Grafica el resultado de momento contra θ para θ entre 0 y 180 grados y especifica los ángulos que generan los momentos máximo y mínimo. Lo primero que haremos será ubicar el punto A en el cual se va a evaluar el momento. ¿Sí? Lo tenemos justo en el origen. Y luego ubicamos un punto conocido dentro de la línea de acción de la fuerza, en este caso el extremo de este tubo. Ahora ya podemos marcar nuestro vector de posición, ya que sabemos por teoría que el vector momento es igual al vector de posición aspa vector fuerza, así un producto cruz entre ambos vectores. Aquí entonces tendremos que el vector de posición es el que une el punto en el cual se evalúa el momento y un punto conocido dentro de la línea de acción de la fuerza, en este caso el extremo del tubo. A este vector lo llamaremos vector de posición de la fuerza F, nada más. Para saber este vector de posición necesitamos conocer las coordenadas de este punto, ¿sí? Su desplazamiento en X es 2 metros, su desplazamiento en Y 1.5 y su desplazamiento en Z es 0. Con esto ya podemos escribir el vector de posición de la fuerza. Es igual a 2i más 1.5j más 0k. Y todo esto en metros. ¿Por qué lo he escrito de manera directa? Porque se tendría que haber restado contra los puntos en A, pero como los puntos en A es 0 todo, se considera directamente este punto como un solo vector de posición. Y siempre, claro está, indicando los vectores unitarios de dirección y jk que rigen las direcciones hacia los sentidos positivos de los ejes cartesianos. Ahora ya tengo este vector de posición, me falta expresar la fuerza como un vector cartesiano. Por teoría yo tengo que el vector fuerza es igual a la magnitud por el vector unitario de dirección. Pero este vector unitario de dirección en este caso no lo tengo. Tampoco lo voy a poder encontrar porque necesito dos puntos conocidos dentro de la línea de acción. Aquí lo que me están dando es un ángulo director. Por lo tanto, yo puedo expresar mi vector fuerza como mi componente rectangular en X por el vector Y más la magnitud de mi componente rectangular en Y por el vector J más la magnitud de mi componente rectangular en Z por el vector unitario de dirección K. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir de que yo puedo descomponer estos 75 newtons en dos fuerzas. Una fuerza en esta dirección y otra fuerza en esta otra dirección. ¿Sí? Una viene a ser mi componente en y otra vendría a ser mi componente en Z. Componente en X no tengo. Tal como puedo observar, tengo solamente componentes en el plano YZ. ¿Cómo vendría a ser mi componente en Y? Pues la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Sí? Veo que es el cateto adyacente, por lo tanto le corresponde el coseno. Mientras que a la componente en Z le corresponde la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Con esto yo ya puedo expresar mi vector fuerza. Componente en X, 0. Por lo tanto, 0i. Mi componente rectangular en Y hemos dicho que es 75 coseno de θ. Sentido positivo porque va en sentido de la Y positiva. Por J. Componente en Z, positivo porque va hacia arriba. Por seno del ángulo θ por el vector unitario de dirección K. Con esto yo ya puedo escribir esta expresión.
¿sí? Ya que el momento que quiero evaluar es el momento en A. Por lo tanto, mi momento en A será igual al producto cruz entre el vector de posición de la fuerza y el vector fuerza. Aquí voy a tener que esto es igual a una matriz de 3×3. ¿Sí? Donde en mi primera fila van a ir los componentes de dirección, I, J, K. En la segunda fila los componentes del vector de posición. Bajo las I, 2. Bajo las J, 1.5. Y bajo las K, 0. Mientras que en la tercera fila irán los componentes de la fuerza. Bajo las I, 0. Bajo las J, 75 por coseno de teta. Y bajo las K, 75 por seno de teta. Y con esto cierro mi matriz. Aquí ya lo puedo resolver y tengo que esto es igual al vector I que multiplica. Multiplico en aspa 1.5 por 75 por seno de teta. Menos 0 por 75, 0. Menos J, 2 por 75 seno de teta. Menos 0 por 0, 0. Más el vector K que multiplica. Anulo fila columna y trabajo con estos 4 elementos. 2 por 75 coseno de teta menos 1.5 por 0, 0. Con esto voy a tener que el momento que se produce en A es igual 112.5 por seno del ángulo teta por I menos 150 por seno de teta por el vector J más 150 por coseno de teta por el vector K. Hasta aquí yo ya tengo expresada de manera vectorial cuál vendría a ser el momento que se produce en el punto A bajo la acción de esta fuerza de 75 newton, ¿sí? Lógicamente en función del ángulo teta. Para yo poder determinar la magnitud de este momento, voy a tener que es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de cada uno de estos componentes, es decir, 112.5 por seno de teta al cuadrado más menos 150 por seno de teta al cuadrado más 150 por coseno de teta al cuadrado. Y aquí voy a cerrar mi raíz. Con esto voy a tener que el momento, bueno, la magnitud del momento en A es igual a la raíz de 12.656.25 por seno cuadrado de teta más 22.500. Y con esto cierro mi raíz. Ahora, yo con esta magnitud, ¿cómo puedo encontrar un valor máximo o un valor mínimo? Si lo tengo en función del ángulo teta. Pues para ello se aplica la derivada de una función, ¿sí? En este caso, la derivada me permite saber la razón de cambio de esta función. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que, por ejemplo, mi función está subiendo, los valores van subiendo y empieza la bajada, en este punto hay una razón de cambio en la cual la pendiente que se está formando es 0. Esta pendiente es la que me marca la derivada. Entonces, para yo saber cuándo un valor es máximo o mínimo, debo derivar una función. En este caso, debo derivar esta raíz. ¿Y cómo sería la derivada? Pues voy a derivar el momento en A en función del ángulo teta. ¿Esto a qué es igual? Tengo que esto es como si fuese elevado a la 1 medio, ¿cierto? Quito la raíz y lo elevo a 1 medio. Entonces voy a colocar aquí 1 medio que multiplica 12.656.25 por seno cuadrado de teta más 22.500. 1 medio menos 1 sería menos 1 medio, que multiplica a la derivada de esta expresión, ¿sí? Del seno cuadrado del ángulo. Multiplico el coeficiente por 2 veces seno coseno del ángulo. Y todo esto es igual a 0.
Ahora, toda esta expresión la estoy igualando a 0, como he dicho hace un momento. Por lo tanto, cada una de estas debe ser considerada como 0. Si yo considero aquí que esto es igual a 0, me va a dar un valor para el ángulo θ. Ahora, si yo considero que esta expresión seno de θ por coseno de θ es igual a 0, voy a tener valores para el ángulo θ igual a 0, 90 y 180 grados, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí seno de θ por coseno de θ es igual a 0. Eso me da que θ es igual 0 grados, 90 grados o 180 grados. Entonces, solo cuando el ángulo θ es 0, 90 o 180 grados, esta expresión se va a cumplir. ¿Sí? Esta expresión va a ser igual a 0. Por lo tanto, tengo estos tres valores para reemplazar en esta expresión. Si yo reemplazo 0 grados aquí, voy a tener que el momento en A, cuando θ es igual a 0 grados, es igual a 150 newton metros. ¿Sí? Y el mismo valor voy a obtener cuando el momento en A tenga como θ igual a 180 grados. ¿Sí? Por otro lado, voy a tener el momento en A cuando θ es igual a 90 grados. En este caso será igual a 187.5 newton metro. Recordemos que este valor de θ lo estoy reemplazando en la magnitud del momento de A. Entonces, cuando θ es 90 grados, estoy obteniendo un momento máximo. Pero cuando θ es 0 o es 180 grados, estoy teniendo un momento mínimo. ¿Y quién me marca estas pendientes mínimo máxima? Me lo marca la derivada de la función. Entonces, graficando esta función voy a tener ya aquí especificados tanto el momento máximo como los momentos mínimos. Entonces, como hemos dicho, el momento máximo se marca cuando el ángulo θ es 90 grados y los mínimos cuando son 0 o 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que realmente me marca aquí la derivada? La derivada de una función me va marcando la pendiente conforme se va inclinando esta curva. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este punto 0 que la curva es más bajita, es decir, la menor, voy a tener una pendiente recta. Por eso que lo igualo a 0 y digo que esa pendiente es 0. Si yo evaluara un punto por aquí, mi pendiente sería distinta de 0. Entonces, a mí no me serviría para hallar un máximo o un mínimo. En este punto, nuevamente mi pendiente es horizontal, ¿sí? Por lo tanto, digo que mi pendiente es 0. Si yo evaluara en un punto dentro de esta bajada, mi pendiente sería distinta de 0. Luego, nuevamente llegando a este punto, se espera de que la curva suba. Por lo tanto, aquí nuevamente tengo una pendiente horizontal. Entonces, esa es la función y la razón del uso de la derivada. Y bueno, con esto ya le dimos solución al problema 451. Espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte si te sirve el video. Si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios o comunícate con nosotros en nuestras redes. Los enlaces los encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.